Cordial saludo docente Marlene Salazar y compañeros. Mi nombre es Joana Peinado, soy estudiante de la Universidad del Quindío del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Me encuentro cursando sexto semestre. A continuación les hablaré sobre la norma ISAT. La ISAT es la norma internacional general de la descripción archivística. Esta norma fue publicada por el Consejo Internacional de Archivo en el año 1994. Se basa en la creación de conjuntos de descripciones coherentes y aplicables a todos los tipos de archivos, fondos y subfondos o de series documentales. El propósito de esta norma es primero crear descripciones consistentes y apropiadas. Segundo, facilitar la recuperación y el intercambio de la información, integrar la descripción de diferentes archivos en un sistema unificado de información. Y por último, interconectar los distintos niveles de descripción sin repetir la información. El alcance de esta norma tiene como objetivo primordial censar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas de productores de documentos de archivo y el contexto de su producción, de forma que permitan primero el acceso a los archivos y sus documentos basados en una descripción de su contexto de producción que está relacionada con las descripciones de sus propios documentos con frecuencia diversa y físicamente dispersos. Segundo, la comprensión para los usuarios del contexto que subyace en la producción y la utilización de los documentos de archivo que les permita interpretar mejor su significado y trascendencia. Y por último, la identificación precisa de los productores de documentos, incorporando la descripción de las relaciones entre diferentes entidades, especialmente información relativa al cambio administrativo de las instituciones o al cambio de circunstancias personales en individuos y familias, y el intercambio de estas descripciones entre instituciones, sistemas o redes. La finalidad de la norma ISAT es crear descripciones consistentes y apropiadas, facilitar la recuperación y el intercambio de información y integrar la descripción de diferentes archivos de un sistema unificado de información, como lo dije anteriormente. Las características y aplicación de esta norma. Primero, garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas. Segundo, facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de archivo. Tercero, compartir los datos de autoridad. Y por último, hacer posible la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un sistema unificado de información. ¿Cuáles son las reglas de descripción multinivel de esta norma? Primero tenemos la descripción de lo general a lo particular. Se empieza describiendo el fondo como un todo y se va descendiendo hasta terminar con la unidad documental. Segundo, tenemos la información pertinente para el nivel de descripción. En si por ejemplo se describe una sección, no es necesario presentar detalles de las piezas documentales. Tercero, la vinculación de las descripciones. El nivel descrito debe indicar su relación jerárquica y sus vínculos con otras agrupaciones documentales. Y por último, no repetir información. Los elementos de la descripción. Primero tenemos área de mención de identidad. Esta contiene la información esencial para identificar la unidad de descripción. Tenemos los códigos de referencia,
están los títulos, están las fechas extremas de producción, los niveles de descripción y por último la extensión de soporte de la unidad de descripción, que sería la cantidad, volumen y el tamaño. Segunda área es la de contexto. Esta contiene información relativa al origen y custodia de la unidad de descripción. Allí tenemos nombres del productor. Segundo está la historia institucional, la reseña bibliográfica, la historia archivística y también la forma de ingreso. La tercera área es la de contenido y estructura. Allí contiene información relativa al objeto y organización de la unidad de descripción. Allí tenemos el alcance y contenido, la información sobre valoración, selección y eliminación, los nuevos ingresos y por último sistemas de organización. La cuarta área es la de condiciones y acceso y utilización. Esta área contiene información relativa a la accesibilidad de la unidad de descripción. Allí encontramos las condiciones de acceso, las condiciones de reproducción, la lengua, escritura del material, las características físicas y requisitos técnicos. Y por último, los instrumentos de descripción. La área que sigue es documentación asociada. Esta contiene información relativa a aquellos documentos que tienen una relación significativa con la unidad de descripción. Allí se encuentra la existencia y localización de los documentos originales, la existencia y localización de las copias, las unidades de descripción relacionadas y la nota de publicaciones. La sexta área es la de notas. Esta contiene información especial y aquella que no ha podido incluirse en ninguna de las demás áreas. Allí encontramos solo las notas. La área de control de descripción, que esta sería la última área. Allí contiene información relativa al cómo, cuándo y quién ha elaborado la descripción archivística. Allí están la nota del archivero, las reglas o normas, la fecha y por último la fecha de la descripción. Los elementos a incluir a una descripción bajo la norma ISAB. Primero, la cantidad y calidad. El número de elementos que debe incluir una descripción archivística dependerá de la naturaleza de la unidad de descripción. En cualquier descripción puede utilizarse todos los elementos, que son 26, contemplados en las reglas generales, aunque solo una parte de ellos debe necesariamente utilizarse en todos los casos. La otra es el intercambio de información. Las posibilidades para el intercambio internacional de información descriptiva están contempladas en la propia norma, ya que de los 26 elementos disponibles, solo pocos son considerados esenciales para dicho intercambio. Y por último serían los puntos de acceso. Estos puntos se basan en los elementos de descripción. A fin de asegurar el valor de dichos puntos, se lleva a cabo un control de autoridades para el cual se ha desarrollado la norma ISAR. Esta norma permite contar no solo con la forma normalizada del nombre del productor, sino también con la completa descripción de los atributos de dicho productor. ¿Qué dice la norma internacional para descripción de funciones? Pues primero, describe las funciones asociadas o relacionadas por los productores de los documentos, instituciones, personas o familiares. Segundo, la norma ISDF proporciona elementos para identificar las relaciones entre funciones
entre las funciones y los documentos que ella genera, así como entre las funciones de los productores de archivo. Y por último, proporciona elementos de descripción para relacionar todos los documentos que fueron creados por diferentes productores en conexión de una sola función. La norma, la ISDF, proporciona elementos para, primero, identificar los documentos generados por las instituciones públicas de acuerdo con sus funciones, a fin de facilitar su control y acceso. Segundo, elaborar catálogos de funciones para identificar las que duplican responsabilidades de la administración pública. Y por último, identificar los documentos, la documentación asociada tanto en acervos históricos como administrativos. ¿Cómo se da la vinculación de la institución que custodia los fondos de archivo con los recursos archivísticos y sus productores? Pues cuando se establece esta clase de relaciones, es importante describir la naturaleza de la relación establecida entre las instituciones que conservan los fondos de archivo y los recursos archivísticos relacionados. Los registros de autoridad que proporcionan información sobre los productores de los documentos custodiados por una institución archivística determinada pueden ser también vinculados, así como utilizados como puntos de acceso complementarios. ¿Cómo debe ser la conservación a largo plazo? Debe ser orientada al desarrollo de técnicas de preservación que garanticen la perdurabilidad en el tiempo del artefacto analógico y digital. Entre sus trabajos se destaca el TC 171 y la gestión de la conservación en microformas. La forma como la norma ISAD se relaciona con la ISAR, la ISDF y la ISDIAH. Dentro de la descripción archivística, el Consejo Internacional de Archivo ha buscado la evolución hacia unos sistemas de descripción multidimensionales y dinámicos. La historia de la norma ICA refleja una evolución de las prácticas archivísticas. La ISAD prevé la descripción archivística como un único aparato y combina todos los componentes de la descripción archivística, como son los materiales de archivo y su contexto. Las otras tres normas de la ICA reflejan un movimiento hacia la diferenciación de los componentes de la descripción: materiales de archivo, agentes, creadores, custodios de los materiales de archivo y funciones llevadas a cabo por dichos agentes. Por tanto, ISAR, la ICDF, ISDIH permiten a los archiveros crear y gestionar descripciones separadas, por eficiencia y flexibilidad, pero combinarlas dinámicamente para proporcionar a los usuarios una mejor comprensión de los materiales archivísticos y su contexto. Se puede observar como un modelo conceptual, implícito e informal, subyace en esta diferenciación en curso. Algunos ejemplos de cómo elaborar una tabla de retención documental con la última legislación. Tenemos primero la identificación de series y subseries. En este caso, las series documentales serían las acciones constitucionales, las actas y actos administrativos. Segundo, la identificación de excepciones y suscepciones. En este caso, la excepción sería Secretaría Administrativa,
otra sería Secretaría de Hacienda y otra sería Secretaría de Educación. En su sección, seguido de sección, Secretaría de Educación sería la cobertura educativa, la serie sería planes y programas, la subserie sería programa de primera infancia y el código sería 123-16904. Y por último tenemos el último ejemplo de la codificación de la subserie, que allí las subseries documentales son acta de consejo de gobierno, el acta de informe de gestión y las circulares. Para concluir, las normas ISAT son aquellas que tienen como propósito crear descriptores consistentes, facilitar la recuperación y el intercambio de información e interconectar los distintos niveles de descripción sin repetir datos o información. Esta norma determina el tipo de información que se debe incluir en un registro de autoridad de archivo y brinda orientación de la forma como se debe integrar estos recursos de un sistema descriptivo integrado. El desarrollo de la norma está estructurada en 7 áreas y 26 elementos encargados de la descripción de elementos, su contenido y su origen. Compañeros, eso fue todo. Espero que la información suministrada les sea útil. Gracias por la atención.